Un tema que está irresuelto, lo charlábamos la semana pasada. El caso de la maestra fumigada en Santa Anita, en el departamento de Uruguay, un hecho que ocurrió en 2014. El tema, al igual que la situación del fallo, del decreto, de las distancias para fumigar, está todavía ahí en stand-by. Exactamente, y recordemos, hablamos la semana pasada con Eduardo de Casas, que es el abogado de dos de los condenados. En 2017 fueron condenados 2 personas por lesiones leves, culposas y daño ambiental. El abogado planteó que fueron con un recurso extraordinario ante la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia, planteando, que revoquen las condenas. En la crítica que plantea de Casas también se mete esta discusión que hay alrededor de las distancias de las fumigaciones también. Y las derivas. Y la deriva, diciendo, de Casas decía que no hay daño ambiental, que no se demostró, que no hay ningún estudio fehaciente que eso haya sucedido. Entre esos son algunos de los planteos que llevó a la Sala Penal. Vamos a ver qué tiene para decir el representante del Ministerio Público Fiscal, el fiscal Fernando Lombardi, de la Unidad Fiscal de Concepción del Uruguay, que va a tener que litigar en la Sala Penal cuando fijen audiencia, aunque no va a haber audiencia, decía el abogado, decir que no va a ser por escrito. Doctor Lombardi, Ricardo Leguizamón, Gonzalo Núñez, los saludan, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo le va a ustedes y a la audiencia de su radio? Bueno, venimos tratando aquí en la Radio Pública de Paraná este caso de la maestra Mariela Leiva, de Concepción del Uruguay. ¿Cómo se llega o cuál va a ser la postura de la Fiscalía? ¿Defender ya el fallo dado por el tribunal y confirmado por la Cámara de Casación Penal? Efectivamente, como usted bien hizo mención en la introducción, este es un caso que ya lleva un tiempo de trámite. Nosotros pasamos la etapa de juicio oral y público. En esa instancia sostuvimos que la actividad que había realizado la empresa, contratada por un productor rural, había efectivamente dañado a la docente de la Escuela 44, República Argentina, que está ubicada en Santa Anita, y a 5 niños que se encontraban en esa institución escolar. Dimos razones por las cuales entendíamos que eso había ocurrido. Esto no es un capricho del Ministerio Público. Aportamos evidencia en ese sentido. Y en función de eso hemos conseguido una resolución que entendemos que es justa, en primer lugar, por la Sala Penal de Concepción del Uruguay. Esa resolución fue cuestionada, impugnada por las defensas. Fuimos a la casación provincial, en ese momento todavía en Paraná, para la costa del Uruguay. Ahí conseguimos que la condena se ratifique. Y ahora queda la instancia del recurso extraordinario provincial, ¿no es cierto? Lombardi, el abogado lo que se va a tratar. El abogado de 2 de los condenados planteaba esto que recién comentaba, que supuestamente no tenían prueba la fiscalía durante el juicio no se llevaron pruebas fehacientes sobre el supuesto daño ambiental o daño a la salud también. Lo planteó acá en la radio la semana pasada. ¿Qué prueba tiene la fiscalía que se haya ventilado en el juicio que tenga relación con esto, con el daño ambiental y de la salud? Mire, acá creo que conviene poner en claro lo que fue la postura del Ministerio Público desde el inicio. Este es un juicio que ha tenido repercusión pública. Yo recuerdo que días antes del inicio del juicio, no sé si un par de meses antes, hubo pronunciamientos de sectores de la sociedad rural, de la provincia y de las cámaras que emplean a la producción. Nosotros fuimos muy claros en señalar que no estamos en contra de la producción agropecuaria, al contrario, nos parece que la provincia se tiene que desarrollar en ese sentido. Ahora, lo que quedó claro en el juicio es que la actividad agropecuaria es una actividad que está arreglada, es una actividad riesgosa, es una actividad en cierto sentido peligrosa. Hemos acreditado en el juicio que se utilizan productos que son tóxicos, y que para evitar la toxicidad, que esa toxicidad llegue a quien no tiene que llegar,
se deben cumplir determinadas reglas que están fijadas por la legislación provincial, tanto por la ley provincial que regula esto, como las distintas resoluciones administrativas que establecen, como usted bien dijo al principio, uno de los temas que establece es la distancia, ¿no? Que es un tema muy importante. Pero aparte del respeto de la distancia, ese no es el único elemento que se debe conjugar. La reglamentación también dispone cómo tiene que confeccionarse una receta agronómica, qué obligaciones tienen tanto el productor como los aplicadores, es decir, tienen que esa receta agronómica presentarla en el municipio, hacer saber a los vecinos que se va a pulverizar, cuándo se va a pulverizar, de qué forma se va a hacer. En este caso, ¿hubo algún aviso previo? Ninguno, no hubo ningún aviso previo, es decir, ni las autoridades estaban avisadas, ni los vecinos estaban avisados. Hay otra cuestión que creo que las personas lo van a poder entender claramente. La legislación establece que la receta agronómica debe fijar velocidades del viento, digamos, cuáles son las condiciones ambientales para que una pulverización se pueda hacer. Claro. Porque también quedó demostrado en el juicio, a partir de los ingenieros que declararon, que cualquier pulverización puede tener deriva, ¿no? Es decir, usted arroja sobre un determinado lote y por las características ambientales, esos productos pueden llegar a lotes que están vecinos o a otros más lejanos. Si hay mucho viento y demás. Claro, es lo que se conoce como deriva primaria. Nosotros sostuvimos en el juicio que de acuerdo a la velocidad del viento que se registraba ese día, a la humedad existente y a las condiciones atmosféricas, la pulverización que se hizo sobre el lote lindero al establecimiento educativo llegó por deriva a esa institución y dañó a la docente y a los 5 niños. Esa fue la tesis, digamos, la teoría del caso que sustentó el Ministerio Público en el juicio. Se pulverizó un día que no se podía, climáticamente no se podía hacer. Efectivamente. Y eso tenemos información objetiva, una pericia hecha por un ingeniero que se buscó de la lista y que dictaminó en ese sentido. Recuerdo a eso también tenemos que adicionar. A ver, yo por ahí haciendo un poco para que la población entienda, ¿por qué decimos que esto es una actividad arreglada? Hay muchas actividades que desarrollamos a diario que son riesgosas, ¿no? Pero que el Estado las permite y las condiciona al cumplimiento de determinados requisitos. El prototipo de caso de actividad riesgosa es el tránsito, ¿no? Todos podemos manejar un auto, pero para manejar tenemos que cumplir una serie de requisitos. Primero son las habilitaciones, los carnets, las licencias, y después las formas como nos conducimos. El respeto de las velocidades máximas, de la prioridad de paso, lo que todos sabemos cuando andamos en auto. Bueno, en materia de fumigación podemos hacer una sinonimia y establecer que también es una actividad riesgosa, porque si bien se utilizan productos que son verde, esos productos son tóxicos, y para desarrollar esa actividad usted se tiene que ajustar a determinadas pautas que las marca la ley. Y una pauta fundamental, y creo que está de sentido común, es que si usted va a desarrollar una actividad riesgosa de esas características, y la ley le marca que tiene que haber presente un ingeniero agrónomo para certificar que lo que usted está haciendo esté bien hecho, que las condiciones climáticas permitan esa práctica, y bueno, en este caso puntual, tampoco hubo un ingeniero agrónomo que controle. La empresa tenía la habilitación vencida, o sea, tenemos una serie
de irregularidades que se dan y que se han acreditado en este proceso penal, Claro. donde usted puede ver la sentencia pública que ha sacado tanto la Sala Penal local como la Cámara de Casación, donde dan razones por las cuales se ha establecido que estas personas son responsables de un ilícito. Lombardi, en la defensa pública que hacen los abogados defensores ante los medios, esta causa es emblemática también para las entidades del campo y plantean que en realidad acá no hubo malas prácticas y que en realidad los jueces que juzgaron a José Mario Honecker, Herminio Rodríguez y César Visconti fueron permisibles a una campaña contra las fumigaciones. ¿Qué piensa de esa opinión que emiten los abogados? No la comparto porque nosotros tenemos datos objetivos y subjetivos que nos hablan claramente de una violación de un deber de cuidado que tenían bajo su responsabilidad tanto la empresa como el productor. El Estado permite a las personas que desarrollen libremente sus actividades, las actividades económicas. Ahora, tiene que quedar en claro que la maximización del beneficio económico nunca puede ser a costa de las personas y menos de los niños. Bien. Claro. Menos de los niños. Claro. Doctor Lombardi, lo saco de este tema de las fumigaciones. Usted participó de la lectura del fallo en el Tribunal de Juicio y Apelaciones de Concepción del Uruguay que condenó a 17 años al cura Marcelino Moya. Los defensores fueron a la Cámara de Casación Penal. ¿Ya tiene fecha, al menos de la audiencia? No. Ese trámite. Lo que nos han notificado es que el expediente ha recaído, el legajo ha recaído en la Cámara y, bueno, todavía no tiene fecha. Perfecto. De acuerdo, digamos, al cómo vienen evolucionando el calendario de audiencia, supongo yo que va a ser en el segundo semestre. Perfecto. ¿No? Perfecto. Le agradecemos este contacto con la Radio Pública de Paraná. Bueno, un abrazo. Hasta luego. Hasta luego.